Ok, estamos en el 44. Sí. ¿Qué es esto? Esta cosa que es antigua. Si ustedes, la idea de esto es que si ustedes no le pasan un valor acá a esa función, debería tener un valor por defecto. Hemos visto eso igual en C Sharp, cuando hemos visto parámetros por defecto. Antes se hacía así. Okay. A ver. Ok, fíjense que cuando le pasa el valor eh, noodles, está diciendo chicken with noodles. Y si no le pasa ningún valor, está diciendo, tomando el valor por defecto de whatever. Kitchen with whatever. No, chicken with whatever, no kitchen. Esto son macanas. Lo que hacían en C Sharp se puede hacer aquí. Más elegante, menos cosas que acordarse. Mientras menos cosas tengan que acordarse. Vamos unas S para que garanticemos. Como ven, muchas cosas de otros lenguajes, como son lambda expressions, clases, que JavaScript igual tiene clases ya. Esos los for each, digamos, que vienen de otros lenguajes como C Sharp, son ampliamente aceptados y de a poco se están incluyendo en JavaScript. Así que esta versión antigua de cómo teníamos valores por defectos, ni idea que existía. Yo directamente he visto esto por intuición y funciona. Así que esto. Más 45. ¿Qué payaso voy a hacer esto? ¿De cuál viene el slide? Del 47 tiene. Slide, ok. Vamos, muchacho, reacciona. Ok, ya estamos. 45, ¿qué es esto? Objetos. Comentaremos esto y vamos haciendo por partes para explicar. Ok, ustedes pueden crear un objeto con la palabra new. Eso ya deben acordarse de lo que han llevado lenguajes ocupados. Con new siempre creas una nueva instancia. Entonces, si ustedes crean una nueva instancia, esto es algo raro y que es un cacho raro de entender si es que vienes de otro lenguaje. Tú puedes decir company, justamente, ya que es el objeto, y es un objeto dinámico, por así decirlo. Tú puedes ir agregándole properties on the fly, al vuelo. Eso justamente. Digo, sí, a ver, veremos hasta acá. Creo que mejor lo hacemos por consola. Acá. Para explicar esa primera parte, por lo menos. Borramos esto. Si yo digo company, ¿qué es company? Es un objeto. Fíjense que tiene dos llaves. Esas llaves es de la sentencia del objeto. Si yo digo company, punto, con punto normalmente accedes a propiedades o métodos de la función, ¿verdad? Name. Fíjense que ahora digo company, se le agrega un property. Es que se le agrega un property. Ustedes pueden agregar al vuelo, como les decía, muchas cosas. Eso es impensado en otros lenguajes. Bueno, se puede hacer en C Sharp, pero tienen que saber lo que son dynamics. Y a ver si ven algún rato. Digamos, ¿qué se llama el fundador de Facebook? Se me ha ido. Mark. Zuckerberg, Mark, ¿verdad? Y ahí, Incident Company. Entonces, esto ya es algo
bastante raro. Entonces tengan en cuenta que los objetos son dinámicos en JavaScript. Ustedes le pueden ir agregando properties al vuelo. Una vez que hemos visto esto, veremos esto. Entonces aquí, fíjense que le está poniendo una variable Facebook, lo mismo que estábamos haciendo, y ustedes pueden agregar un objeto dentro de otro objeto, anidar objetos. Y dentro de este CO, fíjense que sino que el CO es first name, aquí está, porque es mark, CO favorite color es blue y demás cosas. Y le están diciendo el stock price. Ustedes pueden asignar properties con punto o con, veremos hasta aquí cómo está la cosa, para que no nos confundamos. Y guardamos. ¿Dónde está nuestra consola? Ok, entonces aquí tendría que estar el... No me gusta mucho. No ha quedado. Vamos a Chrome. Chrome es lo mejor del mundo. Ahora sí. Fíjense que la parte del CO es un objeto. El name es un string como tal, pero el CO es otro objeto. Es un objeto dentro de un objeto. Que tiene estos dos valores. First name y el favorite color. Entonces, no creo que tengan mucho lío. Fíjense que también que para acceder aquí, estamos en un console log de eso, nada que ver. De name, estamos agregando con, en vez de hacer company.name, ustedes también pueden hacer esto entre corchetes y decir quiero el name, como saben. ¿Verdad? Nos pueden acceder de dos formas, con punto o con corchetes, como si fuese un diccionario. Hemos visto diccionarios igual. Al final un objeto es un diccionario. ¿Qué más? Luego ustedes pueden definir nuevas variables igual con el corchete. Esto es lo mismo que hacer esto. La verdad es muy poco usado eso de los corchetes. O yo por lo menos no prefiero hacerlo. El único beneficio que tiene de que usen corchetes es que ustedes pueden hacer esto. Digamos, si quieren que un property tenga espacios por algún motivo, digamos, ves stock, prop, name, podrían hacerlo, pero tienen que grafearlo con strings. Y pueden hacer esto. Vamos a correr de nuevo. ¿Cuál es el error? ¿Qué línea me dices? Aquí cuando tengan errores en la consola les voy a decir en el 24, que es nuestro 24. Ya. ¿Era con corchetes sin corchetes? No me acuerdo. Tiene que ser con comillas. O era comillas simple nomás. Bueno, va a ser muy raro que ustedes quieran hacer esto, pero tenía un beneficio de hacerlo con corchetes, que podían, ya me acuerdo, creo que era hacer esto. Pueden definir con cosas raras como esto, numeral, name, digamos, y les permite hacer eso. Es muy poco habitual. Luego, ¿qué más? Ustedes pueden definir un objeto de esta forma. ¿Qué es lo más usual? Var, digamos, new Facebook. Siempre que ustedes, en vez de ser new object, basta que ustedes declaren así, esto, y ustedes ya pueden decir new Facebook, punto name, es igual a new Facebook.
Lo mismo que hemos hecho arriba, de asignarle properties, pueden hacerlo. O ustedes pueden declararlo todo de golpe. Es decir, esta variable que es Facebook va a ser igual a un objeto. Fíjense que se está cerrando. Va a tener un property name que es igual a Facebook y tiene un objeto anidado. Aquí se ve mucho más claro que tiene un objeto anidado en esta parte de acá. Y lo mismo, ustedes pueden acceder con punto o con corchete. Casi nunca accedan con corchetes. Y da la impresión que están manejando un diccionario, pero se puede. ¿Están claros con lo que es un objeto en JavaScript? Con lo que hemos visto JSON, creo que lo han debido asimilar o relacionar, que es lo mismo. Sí. Cosas un objeto es un reference type. No sé si me han prestado atención cuando hemos hablado de value types y reference type. Es importante. ¿Se acuerdan de las dos memorias, del heap y el stack? Esto va a vivir en el heap. Ok, ¿qué más sigue? 46. ¿Qué eres tú? A ver. Ya. Ya. A ver cómo hacemos esto. Vamos a tratar de explicar. Con aquí debe estar entonces esto. No, closure tendría que estar aquí. Ya. Vamos a tratar de explicar. Esa parte va a ser un cacho raro, otro de los mitos de JavaScript que son medio raros. Entonces, para JavaScript, antes de que era ECMAScript 6, lo que hemos ido viendo, para JavaScript, siempre las funciones han sido los first class data types, es decir, que son los tipos que tienen más relevancia y más importancia en el lenguaje. Todo ronda en función a las funciones. Y al final, una función es un objeto que puede ser invocado. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una función que es multiplicar y simplemente retorna el x por y. Ustedes le pueden agregar, veremos esto. Creo que vale la pena. ¿Se acuerdan cómo agregamos properties a los objetos? Le decimos punto, el nombre de una variable igual a algo. Entonces aquí, fíjense, le estamos agregando a esta función un property que es version. Y como todos los objetos son, todas las funciones son objetos, cuando pintemos, podemos acceder a ese valor. Multiply.version, haremos solo multiply. A ver. Y es la función y nos está mostrando sus properties. No, pero se lo ha creado. Se pinta la función como un string cuando le haces el console log, pero sí existe el version. ¿Verdad que hemos agregado? Si no, no se guardaría. Entonces ustedes le pueden, no es común hacer esto, pero es para darles a entender de que una función es un objeto al final. A ver, sigamos, ¿qué más? Todo lo que pueden hacer con un objeto, lo pueden hacer con una función, porque al final una función es un objeto. Entonces, ustedes pueden retornar un objeto de una función. Sí, aquí estamos retornando, digamos, en teoría, un numérico, ¿verdad? Entonces, ustedes, si pueden retornar un objeto, pueden retornar una función. Es lo que estamos haciendo aquí. Agarro esta función, tiene un multiplier, que es parámetro, que es por cuánto va a multiplicar. Declaro una función y la función recibe un parámetro, que es x. Los parámetros, ustedes pueden verlo como si hiciera esto. Al final, por debajo del compilador va a declarar la función y es como si dijera x es igual a 2, digamos, o 1. El valor que se le ha pasado al momento de que han invocado la función. Al final es esto, porque este
este valor vive en el scope de la función. Tengan en cuenta entonces esto. Cuando vean un parámetro de una función, al final es como si hiciera eso que les he mostrado ahí. Var x es igual a 2. Y este número vale lo que tú le pasas como parámetro. ¿Ok? Entonces, esta función que hace, multiplica el valor que se le está pasando por el multiplier. Y aquí viene el concepto de closure. Les digo nomás ya que es closure. Ok, vamos a ver closure por encima. Está muy relacionado a lo que hemos visto, lo de el Go Fishing, lo del Scope Chain. Este multiplier existe en este scope de la función, lo mismo. No. Entonces va a tratar de sacarlo de su outer scope. ¿Quién es su outer scope? Esta función. Esta función, como les he dicho, es como si eso dijera var multiplier es igual a 12, o el valor que le vas a pasar. Es como si hiciera esto. Entonces, cuando él quiere acceder a este valor, va a acceder a el outer scope. Entonces, cuando ustedes declaran una función, en este caso, agarra todo el outer scope y se lo lleva consigo para que pueda ser usado en otro lado. Eso ya no es tanto lo que hemos visto del block, del scope chain, se llama closure, que es cuando tú pasas una función como parámetro. Entonces, cada vez que ustedes declaren una función, declaren tiene acceso a su scope, pero también al outer scope. Ya hemos hablado del outer scope. Entonces, aquí su outer scope sería esta función y va a agarrar el valor que se le pase aquí y va a hacer multiplicar este valor por este valor. Y fíjense que estoy retornando una función. Eso es como en C#, ¿cómo haríamos esto? Retornando un delegate. O retornamos una función, pero hay que agarrarlo en un delegate. En C++, no sé si han visto punteros a funciones. Sería un puntero a función. Entonces, estamos retornando una función. Entonces, ¿quién está usando esto? Aquí decimos multiply by 3 va a ser make multiplier, va a invocar esta función y ¿qué le va a retornar? Una función, pero esta función, por closure, está agarrando el outer reference que ha sido declarado en ese momento. ¿Qué valor tiene multiplier aquí cuando está siendo declarado esa función? 3, para este caso. Y retorna la función. Entonces, ustedes ya pueden invocar esa función porque al final la están retornando. Esta referencia que están pasando es una función. Y si es una función, se puede invocar. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Un cacho raro. Veremos que funciona esto. Creo que te has colgado de otro lado. A ver. No. 30, ¿verdad? Acá. Entonces ha multiplicado 10 por 30. Cuando hemos creado la función, o hemos llamado a esta función, nos ha retornado una función, pero ha bindeado su contexto al contexto exterior, lo que decía, el outer scope. A esto se lo llama closure. Cuando explica el video de aquí, él se inventa otra explicación, medio rara, del ingeniero pero al final es closure. Está un cacho raro, creo, es algo para que lo digieran, pero se entiende más o menos lo que es closure. O está muy chueco para que lo expliquemos de otra forma. Muchachos. De otra forma, mister. Vamos a tener un capítulo dedicado a closure. ¿O quieren verlo ya nomás? Para que no se nos vaya el hilo. Lo veremos pero ahorita. Cuando ustedes vayan a entrevistas de trabajo, clarito es alguien que sabe JavaScript cochino, alguien que sabe JavaScript, porque si saben ustedes explicar los conceptos de JavaScript
con la notación, digamos, esto es un lexical scope, esto es un outer scope. Si ustedes no saben esos nombres y te preguntan qué es closure, no vas a poder responder si es que no sabes eso. Y normalmente filtran así a los ingenieros, en JavaScript por lo menos. Saben lo que es un lexical scope, el scope chain y demás. Si ustedes saben que funciona así, pero no saben los nombres, les van a mirar chueco. Entonces veremos closure un poquito. Closure. Y volvemos al... ¿Cuál nos hemos quedado? El 45, creo. Y aquí tengo unos cuantos ejemplos de closure. Veamos, entonces declaro una función foo y una función var. Cuando yo llame a var, eso es lo que hemos visto. Cuando yo llame a var, va a tratar de acceder a A. A existe en esto. No, esto es lo que hemos visto, scope change, que también tiene que ver con lo que es closure, porque al final cuando tú declares esta función, agarra como referencia todo el outer scope y se lo lleva consigo. Entonces, cuando tú invoques la función, además de poder acceder a su scope, accede al outer scope cuando está siendo ejecutado. Para tenerlo de forma más gráfica, digamos, esa es nuestra función. Grabar. Entonces, aquí tú tienes acceso a todo lo tuyo, sí, a todo tus variables, todo tu scope. Pero además, agarra una referencia a su outer scope. Y todo lo que está referenciado en el outer scope también lo ve. ¿Vale? Es como si mergeara, si uniera estas dos cosas. Al final eso es closure. Una función, cuando es declarada, tiene acceso a todo el outer scope. Y es lo que está pasando aquí. Al final, este A, es verdad lo que les he dicho, lo del scope change se aplica, pero también se aplica lo que es closure. Entonces, cuando se ejecute A, ese var, perdón, tiene acceso a todas sus variables. En este caso no tiene ninguna variable en su scope. Y tiene acceso solo al outer scope. ¿Qué es eso de aquí? Veremos otro ejemplo de closure. Acá es lo mismo que estamos viendo antes. Aquí yo declaro una variable a igual a 2. Declaro una función. Hasta ahorita yo no sé qué es a, pero en sí, cuando estamos declarando, sabemos que el outer scope es este. Entonces, a, ¿qué valor va a tener? 2, porque está en su outer scope. Outer scope. Cuando yo invoque a foo, digo a var, estoy invocando a foo exactamente, me va a retornar una función. Esta función es una referencia a la función. Para yo invocar la función tengo que invocarla. Entonces aquí está closure. ¿Qué más? Otro ejemplo de closure. Aquí veamos. Lo mismo, declaramos una función. Ese es el outer scope. Entonces aquí A va a ser esto, porque es su outer scope. Y cuando invoquemos, estamos invocando a var, pasándole vas. ¿Qué es var? Esto. Esto es un callback. ¿Han visto callbacks en C++? Les han enseñado. Creo que no. Les han enseñado que pueden pasar una función como parámetro a otra función. ¿Han visto eso? Andrew, ¿dónde está nuestro? Creo que no está Andrew. Ya, ni modo. Entonces, en C++ se puede, y es algo común que se hace, es que tú, digamos, esta función, esperas que lo que vas a recibir no sea ningún int, ningún object, nada, sino que estás esperando que recibas una función. Si tú sabes que lo que vas a recibir es una función, tú puedes invocarlo. Entonces, este var está esperando una función. Y en algún momento, él la invoca. Sabiendo, si es que tú no le pasas una función, aquí crashea. Entonces, volvemos. Otra vez. Tenemos lo que es foo, declaramos una variable a, declaramos la función bus. Por closure, este bus ya se está bindeando al outer scope. El outer scope, ¿qué variables tiene?
tiene la variable a. Entonces, cuando nosotros invoquemos a var, le estamos pasando como parámetro vars, que es una función. Entonces, él va a invocar a este vas, y cuando lo invoque, no importa dónde lo invoquen, lo que importa es dónde ha sido declarado. Entonces, sigue teniendo acceso al outer scope en el momento en que ha sido declarado. ¿Qué valor tiene A en el momento que ha sido declarado? 2. Entonces, ahí tiene su closure. Y en JavaScript hay muchas funciones, muchas funciones que esperan un callback. Es decir, que tú les pases una función y que cuando sea el momento correcto, él va a invocar la función que tú le estás pasando. Para que quede más claro, haremos esto. Tal vez piensen que eso de closure no sirve para nada, pero si no saben manejar closure y ustedes pasen una función, no van a saber a qué cosa tienen acceso. Veremos este ejemplo de closure. Ok, hay algo que se llama setTimeout, que lo que hace es recibe una función. Fíjense, aquí está esperando una función. Una función que es acá, es el handler y al final el timeout. Lo que hace esto es lo siguiente. Espera este tiempo y una vez que pasa este tiempo, ejecuta la función que tú le has pasado. Entonces tiene dos parámetros. El primer parámetro es una función y el segundo parámetro es un tiempo. Si yo hiciera esto, digamos, var fn ya es igual a para que sea más claro. Timer. Aquí bastaba esto, pero no tienes que nombrar. Ok. Es lo de menos. Para que sea más claro. Y aquí el console log. He matado algo, creo, ¿no? Ah, no sé. Lo haremos más ordenado. Ok, esa función está clara, supongo. Es una funcioncita que simplemente va a decir console log after time. Entonces, este set timeout espera una función, creo que ahora se nota mejor, y un tiempo de espera. ¿Ok? Y esta función simplemente lo que hace es... Ah, ya entiendo. Vamos a usar este más solo para no estar buscando el backtick. Correremos esto. Creo que ha sido muy rápido. Pondremos 5000. Entonces, 2, 3, 4, en 5 tendría que mostrarse. Ha pasado 5 segundos. A ver, haremos de nuevo. 4. 4. Guardamos. Después de 4 segundos. Ok, entonces cuando ustedes trabajen con JavaScript, hay hartas funciones que esperan que ustedes les pasen una función como parámetro, un callback. Y lo que hace setTimeout es, esto es una función que de algún modo duerme el hilo. Aquí está la referencia. Que de algún modo duerme el hilo, espera que duerma todo el hilo y después de que ha esperado todo eso, ejecuta la función que tú le has pasado. Entonces aquí va a ser algo como en C#. Lo comentaremos. Y va a dormir el hilo lo que le has pasado, los 4000. Y luego, ¿qué va a hacer? ¿Cómo invoca la función? Fn
punto y coma. Hasta ahí estamos claros. ¿Qué es lo que está haciendo? Sí. Esto está haciendo setTimeout por debajo. Pero entonces, fíjense, cuando ejecute la función tiene un parámetro que es message. Bueno, una variable que es message, perdón. Esta variable existe en este scope de la función. No, ¿no ve? No estamos haciendo var message aquí. No estamos haciendo var para que tenga un valor. No hay eso. Entonces, como no lo encuentra aquí, lo va a buscar en su outer scope. Tiene su outer scope esta función. No es el global scope, es esta función porque está siendo declarada aquí. Y como les comenté, cuando tienen parámetros, es como si esto dijera var message es igual a ¿qué parámetro estábamos pasando? Esto. Es como si hicieras eso. Entonces, esta función tiene acceso a su scope, lo que les digo, y a su outer scope. Usted va a tener acceso a esto, sin importar dónde tú lo ejecutes, porque al final cuando ustedes hacen setTimeout, no saben quién, ni cómo, ni cuándo lo está ejecutando, pero lo está ejecutando. Pero mientras ustedes tengan claro que están usando Clojure, van a poder acceder a esto, porque al final esto no sabe si va a tener valor dentro de todo lo que va a ejecutar. Un poquito mejor o más claro el Clojure. Sí. Magister, una consulta. Dime. El message está en el outer scope, o sea, va al outer scope para ver. Y si no estuviese en ese function wait y estuviese en el global scope, igual podría acceder. No. Ah, ya. Entonces, eso es Clojure. Tengan en cuenta entonces cuando ustedes van a usar muchos APIs y demás cosas, les va a pedir que les pasen un callback. Y eso es algo cochino que tiene JavaScript. Eso que ahorita que estamos viendo es algo que muchos ingenieros no terminan de entender por qué está funcionando. Y hay algo que era el... A ver si hay algo. Antes lo llamaban el infierno del callback, porque tú le pasabas como callback. A ver si hay un ejemplo. Cuando ustedes vean código JavaScript van a ver cosas así. Si se fijan, esto ya es algo más raro, pero creo que no es un buen ejemplo. Callbacks es... Hace unos días leí un artículo, bueno, a ver. Vamos a ver si lo encontramos, lo que he visto esa vez. Para que entiendan más o menos. Igual vamos a ver cómo fixar ese problema de los callbacks. Creo que no era esto. Ahí está, eso es un callback. Fíjense. No, mentira. Este es el timeout que hemos visto. Creo que no lo voy a encontrar, ha sido cosa de ese día. No. Aquí creo que es esto. Fíjense que aquí esta función es una función normal de JavaScript, pero estamos llamando a otro método. Este método recibe parámetros y esto de aquí es una función, pero en forma de arrow function. Lo vamos a ver. Ok, y esta función, fíjense, llama a otra función que recibe otro callback. Y esta otra función que está aquí dentro recibe otro callback. Y esta otra función recibe otro callback. Eso ya es chueco, como se fijan. Van a ver código así, no se van a asustar cuando estén trabajando, porque es código antiguo. Ahora hay nuevas formas de ya no hacer tan feo esta cosa. Y eso se lo llamaba justamente el infierno de callbacks. Ahorita hemos visto algo pequeñito de callbacks, pero en códigos que son así de raros, tienen que saber ustedes que existe el closure y que si por lo menos qué variables tienen acceso ustedes dentro de esta función, ténganlo en cuenta con closure. Vamos a ver también el this, pero closure es una buena forma de manejar. Y toda esta cosa que ven aquí, que está bastante fea,
lo vamos a llevar a esto. Más bonito. Mucho más bonito. Vamos a ver esto, que son promesas, y async await, que es aún más bonito. Entonces, el concepto de closure quiero que se lo quede. ¿Ha quedado más o menos explicado un cacho mejor? Con esto. Sí. Ya, siempre acuérdense esto, de que si tienen un parámetro es como el back message. ¿No? 3 veces ya estoy diciendo. Acuérdense de eso. Es parte del scope de afuera cuando declaramos una variable. Ok, una vez que ya hemos explicado eso, sé que es un cacho raro, por eso es que JavaScript tiene tantas cositas. ¿Así? Volvamos al 45, ¿era? Creo. Estos son los objetos. Acá. Ese debe ser. Ok, estamos hablando de funciones. Nos hemos adelantado un poco con lo de closure, pero ahora si se fijan lo que hemos visto acá, ¿qué está haciendo esto? Estás declarando una función y es lo mismo que hemos visto hace rato. ¿Qué va a hacer multiplier? Multiplier está en el outer scope. Entonces va a tener acceso. Sí. Cuando declares esto, ¿qué valor tiene multiplier cuando se ha declarado? 3. Entonces esta función va a estar casada a un outer scope donde el valor multiplier es igual a 3. Si yo hago esto de aquí. Ahora aquí un ejemplo. Fíjense, eso es un patrón de factoring. Si yo quiero multiplicar por 2, hacer un multiplier por 2, entonces yo puedo llamar al mismo método y pasarle otro parámetro. Entonces aquí, ¿qué tendría que ser? Voy a invocar el método multiplicar por 2. Esto va a dar un 200 y esto va a dar un 30. Y aquí están aplicando el closure. Para la misma función, no es que estén compartiendo las variables. No es que esta función, cuando se ha declarado, no es que este multiplier es el mismo para esta función, una vez que se ha sido retornada, que para esto. Cada quien crea un outer scope y cada quien tiene su multiplier distinto. ¿Está claro esto? De que cuando se ejecute la función se va a crear el outer scope y para este lado su multiplier es 3 y para este lado su multiplier es 2. Lo veremos funcionando. Entonces, fíjense, su multiplier para el primero es 3, lo que hemos declarado aquí. Es otro scope. Cuando se ejecuta una función, les he dicho, se crea el scope. Y para el otro es un 2. Entonces, no están compartiendo esta variable, por si acaso. No vale la pena que veamos esto. Ok, creo que queda claro de que pueden retornar funciones. Retornar una función y lo pueden pasar como parámetros a otras funciones. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Esta última parte es una función que recibe dos cosas. El primero es el argumento y el segundo es una función. Y al final aplicas la función sobre el argumento. Esto de acá, cuando invoquemos un do operation, fíjense que le está pasando esta función. Entonces va a multiplicar por 3, 5, 15, ¿verdad? Y al otro dice, le pasa un parámetro, que es 10, y dentro de esta función va a invocar esta función con este parámetro. Ok, entonces 200. Veremos. Y no, esas, quizás. Otra vez, es 15 y 200. Como les digo, JavaScript es un mundo, por eso muchos ingenieros no llegan a entender estas cosas y se alejan de JavaScript. No les voy a tomar en el examen estas cosas, pero prefiero que tengan una base sólida de lo que es JavaScript para que no estén sufriendo tanto cuando estén trabajando. Estamos claros lo que, entonces, hemos visto ahorita 4 cosas. Las funciones son objetos, pueden agregarle properties,